Amén. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de nuestros hermanos que van a estar en la plataforma en el día de hoy. Gracias le damos al Señor por la hermosa oportunidad que nos da ya de poder estar saliendo en vivo y en directo a través de las redes sociales. Amén. Somos el Ministerio Apostólico Pentecostal Casa de Jesús, un lugar diferente. Gracias le damos al Señor por la hermosa oportunidad que nos da en este día, ya esta última hora, de poder estar haciendo este hermoso programa en vivo y en directo a través de las redes sociales, ya que nos hace tanto bien a cada uno de nosotros poder obedecer la palabra del Señor, escudriñarla por un momento de una forma diferente, de una forma especial, donde creemos que Dios habla poderosamente a nuestros corazones. Así que de antemano sean todos muy bienvenidos, ¿ya? Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y por eso le adoramos en este día, le glorificamos con todo nuestro corazón. Le invitamos desde ya a poder compartir nuestra programación para que alcancemos a mucho más la palabra del Señor y podamos estar desglosando la Escritura conforme el libro de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Y para eso también vamos a ir a lo que es la oración, ¿ya? Es bueno poder orar delante de la presencia del Señor y entregarse de completo a su amor. Vamos a decirle con todo el corazón: Señor Jesús, gracias te damos por tu gran amor, por tu misericordia, por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Solamente queremos adorarte en espíritu y en verdad, reconocer tu grandeza en nuestra vida en este día. Jesús amado, Marte, donde tu mano poderosa se ha movido en nuestros corazones, has movido las piezas que has tenido que mover, Señor, según sea tu voluntad, para cada uno de nosotros. Estamos en tus manos porque nos has permitido vivir, ver el día, ver a nuestros seres queridos, Señor, tanto como esposo, esposa e hijos y familia en general. Nos has permitido a aquellos que podemos trabajar, aquellos que han podido estar en el hogar, hacer sus quehaceres diarios. Pero cualquiera sea la circunstancia que hoy día hemos vivido, Señor, ha sido simplemente por tu amor y misericordia. Es por eso que te queremos adorar en espíritu y en verdad todos los días de nuestra vida. Cada paso que damos lo queremos dar seguro en el nombre de Jesús. No podemos retroceder porque somos hijos tuyos, Señor amado. Gracias te damos, oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor ya Jesús nos bendiga poderosamente. Vamos a cantar por un momento, vamos a clamar el nombre de Jesús por medio de la alabanza. Recuerde que el día de ayer tomamos un tema muy especial para poder desglosarlo esta semana, que es el tema llamado diezmo, ¿ya? No se asuste, no se arranque, no se cambie de canal, sino que comparta con nosotros y ponga atención a lo que se refiere a la palabra del Señor cuando hablamos de la palabra diezmo, ¿ya? No es un tema para escapar, no es un tema para decir, pucha, van a hablar de plata, y no. Quédese con nosotros y va a quedar más clarito que nunca cómo se trabaja esa palabra en la Escritura y así poder estar todos hablando una misma cosa y pensando una misma cosa. ¿Ven? Pero antes vamos a cantar, vamos a adorar a Dios por medio de la alabanza. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice así en el nombre de Jesús. Vengo a tu presencia, mi Señor, con acción de alabanza y de adoración. Vengo a tu presencia, mi Señor, con mucho en mis labios y en mi corazón. Levanto mis manos a ti, Señor. Levanto mi canto a ti, porque eres digno.
presencia, Señor, con mi vida y mis labios, con mis manos y mi ser. Vengo a tu presencia, mi Señor, en la noche, en la mañana, desde el amanecer. Levanto mis manos a ti, Señor. Levanto mi canto a ti, porque eres digno, porque eres digno, porque eres digno. Amén. Que el Señor Jesús bendiga esta alabanza que hemos cantado en esta noche para poder empezar ya esta programación en la cual recuerde que estamos saliendo todos los días a eso de las 23 horas, 11 de la noche, de lunes a viernes, para poder hablar por un momento de la palabra del Señor, cántico, oración y escudriñar la escritura que nos hace tanto bien a esta hora ya de la noche, cuando ya el trabajo ha cesado en algunos, los problemas, a lo mejor las circunstancias que todos vivimos diariamente nos hace a lo mejor estar un momento de aflicción en nuestro hogar, pero sin embargo cuando ya ha pasado el día, hemos dejado de trabajar, tenemos que reconocer que necesitamos por un momento el encuentro de Dios en nuestros corazones. Amén. De antemano le invitamos a compartir nuestra programación, porque así alcanzamos a muchos hermanos más para estar en la plataforma para estudiar la palabra del Señor. Recuerde que el día de ayer empezamos a tomar a través de la escritura la palabra llamada diezmo. ¿Y por qué queremos hablar un poquito de este tema? Porque hace un par de semanas salió en todos los noticiarios un varón que citó las palabras del Señor en la escritura, y bueno, y lamentablemente se hizo viral a favor y en contra, ¿no es cierto? Creemos que Dios sabe y conoce todas las cosas, y es por eso que nosotros tenemos que entender a la luz de la escritura qué es lo que significa la palabra de Dios. Y para eso nosotros estamos tomando el libro de Génesis, donde el día de ayer comenzamos, el libro 14, ¿no es cierto? Y leímos el versículo 18 en adelante. Y vamos a tomarlo como texto base. De antemano saludamos a todos nuestros hermanos que ya se están conectando a la programación de esta noche para poder aprender por un momento la palabra del Señor. Amén. Entonces, el libro de Génesis capítulo 14, versículo 18 en adelante dice: en el nombre de Jesús. Leamos el 17, dice: y salió el rey de Sodoma a recibirlo, dice, cuando volvía de la derrota de Chedorlaomer y de los reyes con que él estaba, al valle de Shabe, que es el valle del rey, dice. El 18 dice: entonces, ¿qué cosa? Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Ya? El 19 dice: y bendíjole, y dijo: bendito sea Abraham, del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. El 20 dice: y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tus manos. Ahí hay un punto, en tus manos, listo. Y el último párrafo que dice: y diole a Abraham los diezmos de todo. Amén. Nosotros tomamos como escritura esta base para poder entender la palabra diezmo a través de la escritura y a través de todo lo que por años se nos ha enseñado, para ver de lo que estamos aprendiendo y llevando a cabo en nuestra vida terrenal. ¿Ya? En el capítulo 14 en adelante vimos la historia donde nace todo esto. El tema del trabajo de Abraham. Con respecto, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos el día de ayer, con respecto a lo que en su oportunidad
hubieron unas guerras entre distintos reyes, entre 5 y 4 dice la palabra del Señor, tomaron posesión uno del otro. La cosa es que dentro de ello también estaba, dice la escritura, que Abraham, y Abraham oyó, ¿por qué estaba en medio de ello? Porque oyó que en medio de estos reyes donde vivía había un hombre llamado Lot, que era familiar de Abraham, ¿ya? Entonces, como dice la escritura, que como oyó Abraham lo sucedido con su familia, de que se lo llevaron, le tomaron sus posesiones, le tomaron su hacienda, su mujer y todo lo que ellos tenían, lo oyó Abraham. ¿Y qué es lo que hace? Va en busca de su familiar para poder rescatarlo, ¿ya? Y cuando lo rescata, dice la palabra del Señor que junto con ese rescate se trajo un botín a Abraham. Un botín es todo lo que ellos pudieron rescatar de aquel suceso donde pelearon. Y lo interesante también es que vayamos recalcando algunas cosas. Abraham era un hombre entregado en las manos de Dios, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo entendemos? Porque en una de las estrofas de la historia de la que estamos hablando, dice Abraham que uno de los reyes le otorgó le insistió que pudiera llevarse cierta parte del botín, Abraham. Entonces Abraham con mucha respuesta o con mucho cuidado, ¿qué es lo que responde Abraham? Le dice no, para que no se diga que el rey me enriqueció a mí. Con esto nosotros entendemos que Abraham tenía clara la situación. ¿Y cuál es la situación? En que él obedecía a Dios más que por sobre todas las cosas y le creía a Dios que Dios es el que lo iba a llenar de bendiciones y lo iba a mantener firme conforme a su voluntad. Entonces por eso él puso un rotundo no y se negó a la situación que este rey le estaba invitando a llevarse parte del botín. Entonces, sin embargo, encontramos una respuesta muy coherente de este siervo Abraham. ¿Para qué? Para que quede estipulado en los libros de la Biblia y así podamos entender que cuando nuestras decisiones son tomadas en el Señor, no hay pie atrás, no hay barrera, no hay nada que se interponga en medio de nosotros. Cuando decidimos servir a Cristo, lo hacemos de todo nuestro corazón y ya no buscamos respuesta en otros lados, ni aunque nos ofrezcan a nosotros un montón de situaciones, nosotros decimos simplemente no. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios más poderoso, que Él no va a querer que su hijo pase hambre, no va a querer que su hijo pase necesidad, sino que va a estar al pie de la letra, siempre atento a lo que su hijo pueda depender, ¿no es cierto? También nosotros tenemos que estar, obviamente, se entiende, en la voluntad de nuestro amado y buen Dios, ¿ya? Entonces, más o menos nace la historia de esa posición en adelante. ¿Por qué? Porque dado a ese suceso que Dios lo permitió, de una lucha para rescatar a Lot de la situación que estaba viviendo, a Dios le permite a Abraham traer un botín a sus lomos, ¿no es cierto? Dentro de sí. Pero sin embargo, dentro de eso dice la palabra del Señor que en medio de eso, de la nada, aparece un personaje en la cual nosotros tenemos que analizar, y lo vamos a analizar, no sé si en esta oportunidad o más adelante, pero para que usted también vaya colocando mucha atención el nombre de Melquisedec, ¿ya? Y la escritura dice que entonces Melquisedec, rey de Salem, dice, sacó pan, después de lo que habían hecho, después de que habían vuelto de la batalla, dice que apareció Melquisedec, rey de Salem, ¿no es cierto? Sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, ¿no es cierto? Ahora, dice la escritura, dice que Melquisedec dice rey. Melquisedec, rey de Salem. Primero, era un rey, ¿ya? Segundo, nombra el lugar de Salem. Salem no sale mucho en la palabra del Señor qué lugar específico era eso, ¿cierto? No hay mayores reseñas. También dice que sacó pan y sacó vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Ahora, analicemos por un momento este hombre llamado Melquisedec, este personaje llamado Melquisedec. ¿Por qué? Porque, sin embargo, en la antigüedad, Dios no permitía que un rey fuera sacerdote, y menos al revés, un sacerdote fuera rey. ¿Por qué? Porque se iban a enredar mucho las cosas e iban a preferir una cosa más que la otra. Entonces estaba prohibido que fuera de esa forma.
Pero sin embargo aquí dice Melquisedec, rey de Salem, y después dice que después que sacó pan y vino, dice, el cual también este sacerdote era sacerdote del Dios alto. Eran las dos cosas en uno. Así que, para que vayamos entendiendo quién era este personaje tan particular que aparece de la nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el versículo 19? Luego de que aparece este personaje, le dice, ¿y qué es lo que le hace Melquisedec? Bendice y le dice, bendito sea Abraham, el Dios alto, dice, poseedor del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios alto que entregó tus enemigos en tus manos, ¿no es cierto? Hasta ahí lo llega. Y después le dice, ¿qué es lo que hace Abraham? De la nada, dice, y dio a Abraham los diezmos de lo que él tenía en sus manos, o sea, del botín que ellos habían rescatado para poder rescatar a su familiar, que en este caso era su sobrino Lot. ¿Ya? Entonces, dentro de la palabra del Señor, también estuvimos escudriñando el día de ayer, ¿qué es lo que cosa? Muchas interrogantes de lo que se hace en el núcleo interior de la iglesia, tanto por dentro y como por vista por fuera, ¿no es cierto? Y lo estuvimos hablando, lo estuvimos viendo algunos interrogantes, como por ejemplo, la misma gente de la iglesia se cuestiona muchas veces ¿para qué es este uso? ¿Por qué es esto? Muchas veces se colocan cláusulas, el que si uno no lo da, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, entonces se colocan barreras, ¿ya? Ahora, viéndolo por el otro punto de vista de la gente que no quiere nada con el Señor, también lo ve de otro punto de vista y cree que el diezmo es solo para hacerse rico aquellos que están a cargo como pastores, líderes, obispos, generales, evangelistas, diáconos y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces hay dos posiciones de vista, uno por dentro de la iglesia y otro por fuera de la iglesia, ¿no es cierto? Pero lo importante es que hoy día vamos a ir aprendiendo, como el día de ayer, ¿qué cosa? La visión que Dios nos da a través de esta palabra llamada diezmo, que es de mucha bendición para el pueblo de Dios. ¿Ya? Con esto volvemos a repetir lo que dijimos el día de ayer. No vamos a juzgar a nadie si lo da o no lo da. ¿Ya? Tampoco vamos a apuntar ni colocar nombre a nadie. El hecho de que alguien lo dé porque a lo mejor piense que es una obligación. También podemos encontrarnos con gente que lo dé porque sabe y entiende la palabra del Señor conforme. También entendemos que hay gente que no lo da por distintos motivos, porque saben, volvemos a repetir lo mismo, que muchas veces se hacen ricos o no lo encuentran justo, ¿me entiendes? Pero muchas veces estos temas se quedan hasta ahí y no se habla más. Y es necesario conversarlo, es necesario hablarlo para que también la gente pueda entender a qué punto vamos con el tema del diezmo y también entender qué cosa, hacernos el hábito para poder trabajar en la obra del Señor conforme a lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Ya? Entonces, teníamos entonces, por ejemplo, muchas interrogantes, pero en general vemos muchas interrogantes. Estábamos el día de ayer. Lo que hoy día veremos a la luz de la Escritura, qué hermoso es saber y entender que lo que nosotros hacemos, lo hacemos bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? En general vemos muchas interrogantes, ¿ya? Todo parte del siervo Abraham, lo dijimos el día de ayer, un hebreo. Ahora, ojo, cuando dice Abraham, un hombre hebreo, es la primera vez que sale en la Biblia la palabra hebreo, ¿ya? Entonces dice, cuando se enteró que venían reyes e hicieron guerra contra Sodoma y Gomorra y cayeron al valle de Sidim. Esto no sería nada, obviamente, lo volvimos a repetir hoy día, si es que Abraham no se hubiera metido en ninguna de estas situaciones, si es que no hubiera un familiar inmiscuido, ¿no es cierto? Dice la palabra que Lot fue cautivo junto con sus bienes y su gente a Sodoma y Gomorra, lo que causó la pronta reacción de Abraham. Y tomando parte de sus criados y siervos, Abraham partió a rescatar a Lot e hizo guerra contra los reyes. Mira lo importante de esto. Cuando aquí nosotros quedamos como impactados porque si escudriñamos la palabra del Señor, no habla mucho de lo que Abraham tenía, ¿ya? Pero sí, en esta escritura, en esta historia, dice la palabra del Señor que Abraham tomó ¿a cuánto? A 318 personas con él para ir a buscar a Lot e ir a buscar el botín. Imagínense, o sea, ¿de dónde salen esos 318? Entonces ahí nos damos a entender que Abraham ya tenía no algo oculto, sino que algo ya preparado en caso de cualquier eventualidad. O sea,
Era un hombre conforme al corazón de Dios, ordenado, sin necesidad a lo mejor de prolongarse en lo que él tenía o jactarse de lo que él tenía. Sin embargo, cuando tuvo que actuar, actuó, pescó a su gente y fueron a la batalla. Entonces, así lo dice la palabra del Señor. Comienza una bendición, ya que en su encuentro, lo que leíamos, viene Melquisedec y comienza a bendecir a Abraham. Y este sacerdote trae en su mano dos cosas importantes: pan y vino. También grábese eso. ¿Qué es lo que trae en su mano? Pan y vino. Y luego que lo hubo bendecido a Abraham, Abraham dice, da los diezmos de todo lo que él luchó. ¿No es cierto? El día de ayer quedamos con un interrogante. La pregunta era que yo le hacía a los que estaban en la plataforma. Abraham, cuando entrega ese botín en agradecimiento a Melquisedec, ¿Abraham conocía la palabra diezmo? Esa es una interrogante en la cual yo dije el día de ayer. Vamos analizando si realmente Abraham conocía la palabra diezmo o simplemente Abraham entregó eso porque sentía de hacerlo delante de este sacerdote, porque entendió que el que estaba delante de él era un sacerdote. ¿Ah? Y obviamente cuando nosotros, pongámonos en el caso, cuando nosotros recibimos, escúcheme bien, ¿qué es lo que hace lo común de los hermanos en su hogar? Cuando dicen que va a venir el pastor o va a venir un hermano a visitarlo y todo lo demás. ¿Qué es lo que hace uno, no es cierto? ¿Acaso no mejora? No, no mejora, perdón. No prepara el mejor a lo mejor, si lo pudiéramos decir de esta forma, el mejor manjar. No sé, prepara una oncecita rica porque sabe que va a venir cierta persona, no sé, a orar, a conversar, a hablar de la escritura, muchas cosas positivas para el pueblo del Señor. ¿No es cierto? Entonces, uno como dueño de casa sabe que tiene que recibir bien a su huésped, ¿no es cierto? Sobre todo cuando son ministros del Señor. Se entiende esa posición, ¿no es cierto? Entonces, pongámoslo en la visión de Abraham, en la vida de Abraham, en la situación que está viviendo. Él, en agradecimiento, entrega de lo que él pudieron rescatar delante de este hombre llamado Melquisedec, ¿no es cierto? En agradecimiento. Pero la pregunta es, ¿Abraham lo entrega como agradecimiento o lo entrega como diezmo? Muy buena pregunta. Entonces eso es lo que tenemos que ir analizando. Y la pregunta también era si acaso Abraham conocía la palabra diezmo. ¿Ya? Entonces dice, esta es la primera vez que sale la palabra diezmo en la Biblia. ¿Ya? Por eso la importancia de que en esta maravillosa acción vemos que el diezmo es libre. ¿Ya? Tomémoslo de la palabra diezmo, porque dice ahí la palabra diezmo, pero tomémoslo por un momento como dice ahí, diezmo. ¿Ya? Sin embargo, estuvimos analizando el día de ayer y que hay tres, no sé cómo llamarlo, posiciones, llamémoslo posiciones, hay tres posiciones. La primera, Abraham y Melquisedec. La segunda, Moisés y la ley. Y la tercera, el tiempo que estamos viviendo nosotros y el tiempo de gracia. Eh, Abraham y Melquisedec, esa es la primera. Lo que dije ayer, que la primera se iguala al tiempo que estamos viviendo nosotros, ¿no es cierto? En el tiempo de gracia. ¿Por qué se iguala? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de Abraham, la misericordia del Señor estaba con ellos, ¿no es cierto? Como la ha estado hasta el día de hoy y en todo momento siempre ha estado la misericordia del Señor. Pero Dios hablaba a su pueblo, Dios hablaba a los siervos y ellos obedecían porque le creían a Dios. No había entre comillas una maldad así que se veía la maldad. Sin embargo, cuando todo esto comenzó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel comenzó ya con Jacob, que lo llamó Israel, y lamentablemente ahí los hombres empezaron a tener conocimiento de muchas cosas, de lo bueno y de lo malo, y lamentablemente se empezó a tergiversar el pueblo. ¿Ya? Y de ahí en adelante comienza toda una lucha y todo lo demás, aparte de la tremenda bendición que le dio al pueblo de Israel Dios. Eso lo entendemos perfectamente. Pero veamos un poquito la vida de Abraham. Abraham era un siervo donde el Señor lo llamaba para hacer muchas cosas, él iba y obedecía. No se habla mucho a lo mejor de sus alrededores en la escritura, no se habla mucho a lo mejor de qué pasó con esto, qué pasó con lo otro, pero sin embargo cuando se habla de Abraham, se habla de un hombre cauto, un hombre entregado en las manos del Dios vivo, ¿no es cierto? Ahora, si bien lo pasamos al tiempo en la cual vivimos, en la cual hoy día recordemos que estamos viviendo en un tiempo de gracia, en un tiempo especial, en un tiempo no merecido. Este es un tiempo no merecido
Pero sin embargo, Dios lo permitió que nosotros lo viviéramos. ¿Para qué? Para que estuviéramos a las plantas del Rey de Reyes en su misericordia. Aunque nosotros pescamos todos los días, el plan de gracia que hoy día nos avala, podemos decir delante de la presencia del Señor: Señor, perdona, lo hacemos de todo corazón, y Dios nos perdona. Si estuviéramos a lo mejor en medio, en el tiempo de la ley, si nosotros pudiéramos pedir perdón, no podríamos haberlo hecho. Tendría que interceder un sacerdote para que nuestros pecados fueran absueltos. Ya, ojo con eso, tengamos cuidado con eso. Entonces, vemos la palabra del Señor, que esta es la primera vez que sale la palabra diezmo en la Biblia. Tomémoslo como diezmo. Por eso la importancia de que esta maravillosa acción, vemos que el diezmo en Abraham lo hizo libremente. ¿Y por qué lo hizo libremente? Porque él tomó, dice la Escritura, de ese botín y lo entregó. ¿Ya? Lo entregó a Melquisedec. Ahora, que haya salido como la palabra diezmo, eso lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Dice, no sale que tenía que ser, ojo, Abraham no tenía un conocimiento de que tenía que ser un 10%. Ojo con eso, ¿no es cierto? Tampoco sale que tenía que ser obligado o explícito. Ojo con eso. No dice que si no lo daba sería un pecador. Ojo con eso. Nos encontramos con muchas cosas realmente que a lo mejor eran puras interrogantes o inimaginables, que a lo mejor nos ponemos a pensar nosotros: ¿habrá tenido el conocimiento de que era solamente el 10% que tenía que entregar de ese botín? ¿Realmente era así? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guíe a través de su palabra. Abraham sabía que si no lo daba iba a ser un pecador. Ojo con eso, amados hermanos. Por eso que nosotros tenemos que entender a la luz de la Escritura claramente los pasos y pasos delante de la Escritura, la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, en la Escritura en nuestra vida nos encontramos con muchas interrogantes de respuesta, si acaso eran así o no eran así. El diezmo se ve de tres formas. Esa es la palabra. Dos de ellas, como ya se lo expliqué, son iguales. Dice, el diezmo lo dio Abraham con libertad. ¿Ya? Ojo con eso. Es muy, muy, muy importante lo que hace Abraham. Abraham lo hace con libertad. ¿Ya? Ese es el punto 1. Punto 2. El diezmo en la ley estaba bajo el orden levítico de Aarón. ¿No es cierto? Moisés, entre paréntesis colocamos. ¿Por qué? Porque Dios permitió que fuera de esa forma en el tiempo de Moisés. Esa es la segunda forma. La tercera forma, el diezmo tuvo cambio de sacerdocio y fue libre según como lo dio Abraham. ¿Ya? Todas esas interrogantes lo vamos a ir viendo en el camino para que vayamos entendiendo la palabra del Señor. Pero veamos lo hermoso de esto. Y yo siempre voy a tomar lo que la Biblia nos enseña, de que Abraham, cuando se presentó a este personaje llamado Melquisedec, que apareció de la nada así de repente en una historia que estábamos hablando de las batallas de Sodoma y Gomorra, de estos 5 reyes y todo lo demás, que Lot se fue prácticamente preso, lo tomaron, y sin embargo Abraham va a buscar a su familiar para poder traerlo, pero con él se trae consigo, ¿qué cosa? Un botín, ¿no es cierto? Y de la nada así, ¡pum!, aparece Melquisedec. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ya, sigamos adelante. El libro de Génesis 14:18 habla ¿qué cosa? Habla de Melquisedec. Aquí vamos a analizar un poquito a este varón llamado Melquisedec. Dice, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a buscarlo. Génesis 14:18. La misma escritura, perdón, que estábamos leyendo, ¿no es cierto? Dice, Melquisedec dice, rey de Salem, ¿no es cierto? Y después dice que es sacerdote del Dios Alto o del Dios Altísimo. El libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 1 y 3, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Habla de la característica gloriosa de Melquisedec, de este hombre, ¿ya? Y dice la escritura, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey
de Salem, como lo dice Génesis, ¿ya? Esto es, también dice rey de paz. Agrega algo más, dice, este personaje es sin padre, este personaje es sin madre, este personaje es sin genealogía, no teniendo principio este personaje de día ni de fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote a perpetuidad o para siempre. Mira esta hermosa característica que habla el libro de Hebreos 7:1-3, hablando de este personaje que salió de la nada en esta historia de batalla para que Abraham le entregara ese botín conforme al nombre llamado diezmo. ¿Ya? Y yo quiero que en esta noche usted pueda por un momento entender que este personaje llamado Melquisedec vaya comprendiendo un poquitito, ¿qué cosa? Las características hermosas que tiene. Lo quiero leer otra vez. Estas características son gloriosas. ¿Por qué? Porque dice la escritura que cuyo nombre significa primero Rey de justicia. ¿Ya? Y luego también dice que es Rey de Salem. También dice que es Rey de paz. Y agrega algo también hermoso que dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de día ni de fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad para siempre. O sea, cuando a mí me hablan de un personaje así, yo puedo decir, sin conocimiento de la Biblia, puedo decir, es un extraterrestre, ¿no es cierto? Porque no, ¿de dónde salió? Pero con conocimiento de la Biblia, cuando a mí me hablan de un personaje así, no puedo decir nada más y nada menos que asociarlo a nuestro amado y buen Jesús. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Y quiero que usted también lo pueda entender, porque alguien que es sin padre, es sin madre, aparece de la nada, que no tiene ni genealogía, o sea, no tiene nada prácticamente. Pero sin embargo, sus principios dicen que es rey de justicia, ¿no es cierto? Y que ese sacerdocio es para siempre, o sea, es perpetuo, no tiene principio y tampoco tiene fin, o sea, continúa de etapa en etapa en etapa, uno va creciendo, se va poniendo viejo y ese sacerdocio sigue, sin acabarse, hasta el fin de los tiempos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, aquí ya por lo menos tenemos un poquito la característica de este personaje incógnito que de repente aparece de la nada en nuestra historia de batalla. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice más adelante la escritura? Con esto nosotros entendemos que este hombre no era un hombre común, ¿no es cierto? Sino que era nada más y nada menos que el mismo Dios hablando de Melquisedec. ¿Ya? Entonces, analicemos por un momento. Entonces, ¿a quién le entregó los diezmos a Abraham? Se lo entregó meditemos por un momento. Nosotros escudriñamos las características de este hombre. Ahora la pregunta es, entonces, ¿a quién le entregó Abraham los diezmos? ¿O a quién le entregó esta ofrenda? ¿O a quién le entregó esta primicia, como usted quiera verlo? ¿A quién le entregó este botín Abraham? Si vemos estas características de este hombre, y lo que dijimos recién, que no era nada y nada menos que nuestro amado y buen Dios, ¿no es cierto? Entonces, nosotros a través de la escritura vamos entendiendo que Abraham le entregó ese botín o entregó ese diezmo, ¿a quién? A nada más y nada menos que a nuestro amado y buen Dios. ¿Ya? Volvemos a este tiempo. Trasladémoslo a este tiempo. Cuando usted hace este trabajo hermoso de apartar cualquiera sea una cantidad X delante de la presencia del Señor, y no tan solo hablamos de dinero, sino que también muchas cosas que el Señor nos ha dado y lo hacemos de corazón delante de la presencia del Señor, ¿usted a quién se lo entrega? A Dios, ¿no es cierto?
Si bien hay hombres a cargo que lo toman y lo administran, ojo, sabemos que hay muchos que administran, pero lamentablemente hay otros que solamente se hacen ricos. Y lamentablemente por eso pagan muchos justos por pecadores, ¿ya? Pero cuando hacemos las cosas nosotros que tenemos que hacer ordenadamente, sabemos que todas las cosas nosotros se las entregamos ¿a quién? A Dios, como primicia delante de su presencia. Ya, ¿qué es lo que dice la palabra? Ahora, si vemos nosotros que entonces Abraham le entrega a Dios eh, esto, entendemos también que Abraham no tenía entendido, y con esto quiero ser claro, que Abraham no tenía entendido que existía la palabra diezmo, porque estoy más que seguro que es así, y lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque se dice que los más antiguos estudiosos, a través de la palabra del Señor, y vamos entendiendo la escritura, que los primeros libros, tanto como el Génesis, Éxodo y todos los otros libros que siguen alrededor, lo escribió nada más y nada menos. Ahora, yo no puedo dar fe de que lo escribió, a lo mejor lo ordenó y a lo mejor otro lo escribió, ¿me entiendes? Pero sin embargo, el involucrado en la historia de Génesis para adelante, no todos los libros, pero en la mayoría de ellos, fue nada más y nada menos que quien vivió todo esto para poder llamarle diezmo, nada más y nada menos que Moisés. ¿Ya? Entonces, analicemos por un momento. Si nosotros decimos que Moisés a lo mejor fue el que escribió o fue el intérprete de estos libros, nosotros tenemos que entender que Moisés no vivió en el tiempo que estaba Abraham, sino que esto sucedió más adelante, la vida y la presencia de Moisés en el tiempo que Dios le permitió. ¿Ya? Ahora, cuando Dios salió al encuentro de Moisés, entendemos que Dios lo hizo en una zarza, le demostró la presencia del Señor y el lugar lo santificó. Lo hemos leído y lo hemos escudriñado montones de veces, pero no vamos a dejar de no hacerlo en esta oportunidad. Que recordemos que cuando Moisés fue al monte, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor que Dios le dice: quita el calzado de vuestros pies porque el lugar donde pisa, santo es. Ahí Moisés tiene un encuentro real con Dios. ¿Ya? Ahora, cuando Moisés tiene este encuentro, dice la palabra del Señor que Dios también le entrega eh, leyes, le entrega una... ¿cómo que se dice esto? Las tablas de la ley, ahí está. Las tablas de la ley, ¿ya? Y junto con ello le entrega también unas ordenanzas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice? Lo que dije recién es las tablas de la, ¿qué cosa? Ley, ¿no es cierto? No le entregó tablas común y corriente, sino que la palabra dice el Señor que dice que Dios le entregó a Moisés, ¿qué cosa? Las tablas de la ley. O sea, de ahí comienza a correr algo que no había antes en Abraham. Antes en Abraham era todo sin maldad, si lo pudiéramos decir así. Sin un pensar en el que qué va a hacer el otro con lo que yo le estoy entregando. ¿Me entiendes? O sea, hoy, nosotros si volvemos a este tiempo, nosotros dudamos mucho cuando entregamos algo. Porque decimos, ¿y para qué lo quiere? ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Y cuál va a ser el uso? ¿Me entiendes? Tenemos muchas interrogantes. Yo me recuerdo, obviamente yo dije que no íbamos a nombrar ningún nombre y claro que lo vamos a hacer. Pero me recuerdo en mis años de juventud, cuando caminaba en cierto lugar, había una hermanita que siempre interrogaba al encargado de obra. Y cada vez que se pedía una cooperación para poder, no sé, construir, agrandarse, pintar, lo que sea en el templo, la hermanita daba de corazón. Pero había que explicarle con pera y manzana todo lo que se iba a hacer, todo lo que se iba a gastar y todo el cuento, porque si no, ya se sabía que al poco tiempo iba a preguntar: ¿y qué pasó con ese dinero? ¿Y qué pasó con esa ofrenda? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué sé? Entonces, nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que cuando nosotros tenemos en el corazón, y no me refiero al diezmo ni ofrenda, dar lo que sentimos en el corazón, ¿no es cierto? Lo que sentimos en el corazón. Cuando lo queremos hacer por alguien o por la obra del Señor, ¿qué es lo que hace el común cristiano hermoso en el Señor? Es darlo de corazón. Cuando usted lo da, lo aparta de sí, lo aparta de su mano y lo entrega para la obra del Señor, ¿qué es lo que pasa? Usted de ahí para atrás se olvida, ¿no es cierto? Y de ahí para adelante se despreocupa porque sabe que usted ya lo entregó. Y eso es lo que mira Dios. Cuando usted
lo hace de corazón. Ahora, si usted lo hace dudando y lo entrega, por decir cualquier cosa, lo entrega delante de la presencia del Señor y usted lo hace dudando, usted lo hace, ¿será verdad? ¿Recibiré bendición? Mira a lo mejor de interrogante y lo hace con esa duda, créame que eso ya automáticamente no funciona. Y todo lo que usted hizo es simplemente un traspaso de algo nomás. En cambio, cuando se declara bendición es cuando usted lo da de corazón y ahí rompe usted con un motivo de que a usted ya no le... la palabra es, no sé si está bien dicha, no le importa lo que pase después con eso, ¿no es cierto? Sino que usted, lo que Dios miró es lo que usted tenía en su corazón y lo dio. Eh, ¿Qué es lo que hizo en una oportunidad una mujer que estaba con su hijo? Dice el profeta que le dice, dame de comer a mí primero, ¿no es cierto? Mire qué hermoso. Porque ella tenía el último manojo, si es que no me equivoco, de harina para poder hacer comida para ella y su hijo. Y eso era lo último y ya iban a morir. Porque cuando dice eso es porque realmente estaban en una extrema pobreza. Para poder decir llegar a ese punto. Pero sin embargo, cuando apareció el profeta, le dice, le dice, dame eso que vas a hacer, dámelo a mí primero. Entonces, es como un poquito, con respeto lo decimos, tirado de la mecha que alguien le diga así, sabiendo que era lo último que tenemos, pero sin embargo, esta mujer lo hizo de corazón, porque entendía que el que estaba ahí al frente era alguien especial. Volvemos a lo que le dije en delante. Cuando usted va a recibir una visita, no sé, va a recibir a un hermano, cualquiera sea el hermano, no necesariamente tiene que ser un pastor o tiene que ser un evangelista, un hermano, ya cuando es un hermano usted sabe que lo recibe con los brazos abiertos, o sea, que el hermano se vaya contento, que el hermano se vaya alegre, por último, si anda apurado, que se sirva un vasito de agua, ¿no es cierto? Y si anda con tiempo, bueno, compartimos una oncecita. Ahora, si viene a la hora del almuerzo, no diga el hermano viene a pegar la no, sino que el hermano, invitémoslo a almorzar, ¿me entiendes? Por decir un ejemplo nomás, estoy diciendo que lo haga, sino que son ejemplos en la cual nosotros, el Señor, nos bendice, porque dice la palabra del Señor que cuando tratamos a uno de sus pequeños, cualquiera sea hermano o hermana, de esa misma forma, es porque lo estamos tratando a él de la misma forma. Mire qué hermoso. Mire qué hermosa es la palabra del Señor. ¿Ya? Volvemos in situ a lo que estamos hablando de la palabra de Dios en la vida de Abraham, ¿no es cierto? Entonces dice, ahora, ¿qué tiene que ver esto con Israel? Recordemos qué cosa. Hagamos memoria que Israel como pueblo o nación, parte uno no existía. Estamos hablando de Abraham y Melquisedec. Recordemos que Israel como nación no existía. ¿Ya? De Abraham, dice la escritura, nació ¿quién? Isaac. Para que recordemos un poco la historia. Abraham tuvo a Isaac a los 100 años. Isaac tuvo a Jacob a los 60 años. Jacob tuvo a sus 12 patriarcas. Luego se van a Egipto, donde estaba José. Estamos reduciendo un poquito la historia. Con José fueron bendecidos, pero luego pasaron 430 años. Después de todo eso, recién aparece Moisés. O sea, en simples palabras, pasó mucha agua por el río antes que apareciera Moisés. ¿Ya? Entonces, y de ahí para atrás, ¿qué es lo que era? Libre, según la voluntad de lo que Dios entregaba, de lo que Dios hablaba, de lo que Dios permitía, ¿no es cierto? Y los hombres adjudicaban y hacían caso a la voz de Dios, porque Dios hablaba de esa forma, le hablaba a los siervos del Señor así. Entonces, después de todos estos nacimientos, de todos estos patriarcas, de todo lo que sucedieron, dice la palabra del Señor que después de 400 años después, aparece este hombre llamado Moisés. Y dice la escritura lo que le explicaban delante, que van al monte Sinaí y aparece lo que es las tablas de la ley. No dice la tabla de las tablas de la libertad, ¿no es cierto? No es como en Estados Unidos la estatua de la libertad, no. ¿Qué es lo que aparece con Moisés? Las tablas de la ley. Ojo con eso. Y pongamos la atención a eso. Así que ahí comienza algo con leyes. Y todos aquellos que estudian leyes o saben leyes
o están metidos en algún problema, saben que las leyes son muy complicadas y se tienen que cumplir a cabalidades. El que salta a las leyes, sobre todo en este tiempo que vemos un montón de situaciones con leyes, y el que se las salta, lamentablemente es un ladrón, es un homicida y no respeta las leyes que se zanjaron una vez y merece prácticamente lo peor de lo peor. ¿Ya? Ojo con eso también, porque en su inmenso amor, Dios es misericordioso. No quita misericordia de Dios en ningún momento, ni con Abraham, ni con Moisés, ni con este tiempo que estamos viviendo. Dios siempre va a ser misericordioso, pero nos da a entender los pasos a seguir en cada etapa que estamos viviendo para que también podamos reconocer en Él el amor y la misericordia que Él ha tenido hasta el día de hoy. Vamos a cantar al Señor, vamos a alabar al Señor para seguir luego con esto que es el tema de los tiempos, ¿ya? Ya, vamos a decir, Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en tu hermosura, eres incomparable en su majestad. No hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Señor. No hay en el cielo, no hay en la tierra, no hay en el mar. No hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Señor. No hay en el cielo, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como Él, Señor, Dios supremo eres, soberano en gloria, eres incomparable en su hermosura, eres incomparable en su majestad. No hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Señor. No hay en el cielo, no hay en la tierra, no hay en el mar. No hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Señor. No hay en el cielo, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como Él, Señor.
Amén. Que el Señor Jesús bendiga esta hermosa alabanza. Creemos que no hay Dios como el Señor, ¿no es cierto? Ni en el cielo ni en la tierra, solo nuestro amado y buen Jesús, el creador de todo. Amén. Sigamos. La hora avanza rápidamente. Queremos ir avanzando en nuestro tema que es el diezmo, ¿ya? Entonces, quedamos que ahora ¿qué tiene que ver esto con el pueblo de Israel? ¿No es cierto? Quedamos en esa parte. Recordemos y hagamos memoria de que Israel como pueblo o nación no existía, sino que esto apareció después, ¿no es cierto? Y después también apareció Moisés, donde Dios habla poderosamente a Moisés, donde en el monte Sinaí, y le entrega lo que dijimos hace un rato atrás antes de la alabanza, las tablas de la libertad, ¿no? Sino que le entrega las tablas de la ley, ¿ya? Entonces ahí comienza todo, ley. Antes de eso, recordemos que Dios hablaba a su pueblo de distintas formas, ¿ya? Y esa forma que Dios hablaba, también hablaba a través de eso la misericordia para el tiempo que ellos tenían que vivir, y todo lo hacían bajo la misericordia de nuestro amado y buen Jesús. Pero de ahí en adelante comienza algo ya un poquito más, le pudiéramos decir de esta forma, con responsabilidad. Porque tenía que hacerse así. Tenía que hacerse de esta forma para que también quedara estipulado en la palabra del Señor que las leyes hay que cumplirlas, ¿ya? Que lo que se decreta tiene que ser así. ¿Para qué? Para que el pueblo sea ordenado y no se lleve un trabajo así, con respeto lo decimos, a la loca o a la diversidad y todo apunten para allá, apunten para acá. No, todo tiene que llevar un orden. Recordemos que cada institución, y si vamos un poquito más cercano, cada ministerio tiene que llevar entre comillas, un reglamento interno, ¿no es cierto? En que no cualquiera puede predicar tampoco, no cualquiera puede hablar de la palabra del Señor, sin antes tampoco puede haberse entregado bien las cosas del Señor y entender que tiene, entre comillas, unos buenos hechos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de eso, creo que ninguno tampoco podría calificar, porque dice la palabra del Señor que todos somos infieles, ¿no es cierto? No somos pecadores. Entonces, nosotros siempre trabajamos bajo la misericordia del Señor, ¿ya? Solamente eso. Ya, seguimos avanzando. Entonces, vamos diciendo que después de que aparece Moisés, después que aparece Moisés, y van al monte Sinaí y aparece la ley en el orden del Levítico, donde el diezmo, ya la palabra diezmo, era casi, escúcheme bien, casi judicial y ley por sobre todo, y ley por sobre todas las cosas. Eso nosotros tenemos que entender. Recordemos que en Abraham no era así, pero en Moisés el diezmo era casi judicial. Recordemos lo que dijimos anteriormente. ¿Qué cosa? Que para que apareciera por primera vez la palabra diezmo en Abraham, tenemos que analizar por un momento si acaso Abraham conocía esa palabra o simplemente Abraham le entregó a Melquisedec, ¿qué cosa? Algo por agradecimiento del botín que ellos recibieron, ¿no es cierto? Porque colocamos la interrogante, ¿Abraham habrá sabido que lo que entregó era el diezmo? Ahora, cuando nosotros hablamos de diezmo, hablamos de lo que dice la palabra diezmo, que es décima parte, ¿no es cierto? Y también nos coloca en el interrogante, ¿Abraham sabía que tenía que ser el 10%? Ojo con eso, ¿no es cierto? Son interrogantes que nos vamos haciendo en el camino para poder entender en este tiempo cómo es la palabra del Señor. Ahora, pasamos a la segunda etapa. Recuerde que esta segunda etapa es muy diferente. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que ahora era ley. Y el que abogaba la ley no servía, simplemente. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Malaquía, libro de Malaquía 3:3. ¿Qué es lo que dice? Y sentará para refinar y purificar la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como el oro y la plata, para que puedan presentarse, ¿ya? Al gran yo soy. Entonces, desde ahí, dice la Escritura, serán gratas las ofrendas como al principio. Mire qué hermoso es esto. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que
luego de Abraham, cuando ya comienza el pueblo de Israel a aparecer como historia, las ofrendas, y entre comillas hablamos de la palabra diezmo, o lo que el hombre recibía para agradecer a Dios y entregaba sus bienes, eh, ya comenzó a tergiversarse, a ser ya de una forma no libre, sino que de una forma ya a lo mejor con codicia, con maldad. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos hace entender que en el libro de Malaquía Dios dio ordenanza. ¿Qué cosa? Que tenían que purificarse, que tenían que limpiarse. ¿Para qué? Para que desde el momento que el hombre pudiera reconocer su mal actuar y entrar a una posición de santidad delante del Señor, dice que desde ahí en adelante serían realmente nuevamente, ¿qué cosa? Gratas las ofrendas, como al principio. Mire qué hermoso esto. O sea, se tergiversó en el camino las ofrendas y todo lo mejor lo que pudiéramos llamar como diezmo o todo lo que entregaban aquellos hombres en ese tiempo. Por distintos motivos. Porque el pueblo comenzó a tener otros dioses, comenzaron a ensuciarse, recordemos que desde Egipto tenían un montón de situaciones. Entonces dice la palabra del Señor que Dios permitió que esto se fuera como ley en este tiempo para purificar al pueblo, para que el pueblo pudiera entender que hay párrafos que se tienen que, no se pueden saltar por alto, que se tienen que obedecer, ¿ya? Y todo esto ¿para qué? Para que nuevamente las ofrendas y todos los demás sean nuevamente agradables delante del gran yo soy, ¿no es cierto? Y recalca algo, para que sean agradables delante del gran yo soy como al principio. ¿No es cierto? Mire, entonces, con esto nos da a entender que al principio era muy hermoso esto, era muy único, era muy libre, era muy limpio. Entonces, reconocemos a través con esto que Abraham lo que hizo fue algo tan bonito, fue algo tan limpio, tan único, que este siervo Melquisedec lo recibió con agrado. Y dice la palabra del Señor que Melquisedec lo recibió con pan y con vino a Abraham. Bendito es el nombre de Jesús. Tenemos que reconocer que lo que al principio Dios ha hecho con el hombre, con nosotros, sin embargo, nos ha cambiado de una forma, de una mala manera de vivir. Y en el caminar nosotros vamos enchuecándonos nuevamente, nos vamos desgastando, nos vamos cansando, vamos mirando nuevamente las cosas que nuestros ojos son agradables y ya nuestras vidas como ofrenda no son agradables delante de Dios. Y Dios quiere que nuevamente mi vida sea ofrecida como ofrenda delante de su presencia como al principio. Y cuando decimos como al principio, cuando usted fue llamado por primera vez a este hermoso camino en la presencia del Señor, donde usted inocentemente creyó con conocimiento después a la palabra del Señor y Dios le fue entregando eh, sabiduría, misericordia a su vida y usted fue un hombre grande en el Señor, fue una mujer grande en el Señor. Pero en el caminar nos vamos nosotros, ¿qué es lo que cosa? Achicando. Vamos tomando en cuenta, abriendo nuestro oído a otras cosas, nuestra vista mirando a otras cosas y nuestra mentalidad pensando en otras cosas y nos vamos alejando del blanco que se llama Jesús. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros volvamos a retomar todo este tipo de trabajo en la obra del Señor como al principio, hermoso, libre, sin prejuicio, sin nada que dudar, solo hacerlo libremente como Dios quiere que lo haga. Ya vamos a terminar porque la hora va avanzando y vamos a dejar para más rato porque estamos 2 minutos pasados. Para seguir avanzando en la palabra del Señor. Entonces Malaquía 3.3 dice, y se sentará para refinar y purificar la plata y purificar a los hijos de Leví, y los acrisolará como al oro y la plata, para que puedan presentarse delante del gran yo soy. ¿Ya?
entonces serán desde ahí gratas las ofrendas nuevamente como al principio. Hay una serie de sucesos que no iban de la mano de Dios. Por eso más adelante, en Malaquía capítulo 3, versículo 7, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Mire lo que dice la Escritura. ¿Y qué es lo que nos enseña a nosotros? Le dice, entonces volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Estos días te habéis apartado. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Lo que dijimos delante, junto con las leyes, junto con todo, viene también la misericordia. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Te habéis apartado, pero volveos a mí. ¿No es cierto? Volveos a mí y yo me volveré ¿a dónde? A vosotros. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Y repliquémoslo para este tiempo. ¿Qué es lo que le dice el Señor a tu vida? ¿Qué es lo que le dice el Señor hoy día a ti? A lo mejor hemos malgastado nuestra vida en el pecado, en la angustia, en todas las situaciones. Pero ¿qué te dice el Señor en este día? Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Da tú el primer paso, porque Dios está dispuesto. Pero Dios necesita que tú des el primer paso. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Mire qué hermoso. Entonces, eh, con esto nosotros tenemos que entender que nos hemos apartado de Dios. Nos hemos apartado de su misericordia. eh, Comiendo de su mano, bebiendo de su agua de vida eterna. Fuimos a buscar otra agua. Fuimos a buscar otros pastos. Fuimos a buscar con nuestra mente otras cosas. Y Dios quiere que retomemos nuevamente para que Él se vuelva nuevamente a nosotros. Qué hermoso es esto, amado hermano. Con la palabra del Señor podemos interpretarla, pero de diferentes formas para que el Señor nos vaya guiando y enseñando de que simplemente Él nos ama. Nos ama con tanto amor que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Ya, para terminar. ¿Qué más dice? Ya, no lo vamos a dejar hasta ahí porque la hora es avanzada. Entonces, el libro de Malaquías 3:7 dice, desde los días de vuestros padres, quédese con esto en el corazón, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Ya? Mire qué hermoso. Simplemente el Señor nos pide eso. Pero también hablando de lo que nosotros hoy día tenemos como la palabra diezmo. Ojo con eso, no pierda el motivo de lo que estamos hablando. Ya. Hasta hoy día tenemos nosotros entonces lo que pasó en la parte de la trifulca, de la guerra que tenían ellos. Por misericordia del Señor fueron a buscar a Lot. Se apareció el personaje incógnito, que ya supimos quién era, que lo dice más adelante uno de los libros donde era sin genealogía, no tiene ni padre ni madre, no tiene principio ni fin, ¿no es cierto? Y eso lo aducimos actualmente y automáticamente a nuestro amado y buen Señor Jesús. ¿Ya? Perfecto. Entonces damos a entender que Abraham, con libertad, como al principio, como lo dijo acá, con libertad, le entregó los diezmos, si lo pudiéramos decir diezmo, o le entregó lo que él sentía del botín a Melquisedec como ofrenda, como primicia, ¿no es cierto? Ahora, también dijimos que la palabra diezmo la habrá conocido Abraham. ¿Habrá conocido que era el 10% Abraham? Son muchas incógnitas. Con esto nos damos a entender que Abraham, ¿qué cosa? No tenía idea de la palabra diezmo. Tampoco no tenía idea de que existía un 10%. ¿Por qué? Porque todo esto pasó en el suceso más adelante, cuando Israel fue nación y cuando ya dentro de esa nación nació Moisés y cuando creció Moisés, Dios le permitió estar en el monte Sinaí, ¿no es cierto? Y en el monte Sinaí, ¿qué es lo que hace Dios? Le da las tablas de la ley. La misma palabra lo dice, ley. Entonces desde ahí comienza la palabra llamada diezmo. ¿Y por qué decimos que comienza la palabra diezmo? Porque Dios le da instrucción específica a Moisés para que la iglesia, para que el pueblo, perdón, dé lo necesario delante del Señor sin que falle, sin que tenga un orden. Y ese orden fue la 10ª parte. ¿Por qué? Porque le da a entender que tenían que dar todo lo que ellos tuvieran
Y la palabra del Señor es más explícita en decir que ni siquiera hablaba de plata, sino que hablaba de los alimentos, cuando hablaba del diezmo, cuando hablaba de la 10ª parte. Traer los diezmos al alfolí y sean bendecida tu casa, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Pero hablaba de los alimentos. Hoy día, obviamente, tenemos que entender que en ese tiempo se daban, no sé, pues, alimentos, animales, un montón de cosas de agradecimiento por todo lo que el Señor había hecho. Entonces, si lo traemos a este tiempo, en nuestro país, perdón, en nuestro Santiago, en la capital, eh, son pocos a lo mejor los alimentos que puedan llegar. Es más, se traduce a dinero, se traduce a plata. Es por eso que está el tema del problema en que cuando se habla la palabra diezmo, al tiro nosotros lo completamos con la palabra plata, con la palabra dinero. Y no es así, sino que es traer los diezmos, es traer los diezmos al alfolí, traer como agradecimiento, ¿qué cosa? Algo que el Señor te ha dado según sea su voluntad y tú con agradecimiento lo das, ¿no es cierto? Si bien en el tiempo de Abraham era con libertad, en el tiempo de Moisés era tajante, era la 10ª parte, ¿no es cierto? Y con esto vamos a dejar una incógnita para el día, para más rato. ¿Qué cosa? En que hoy día muchos se basan con que eso era obligación y eso permanece hasta el día de hoy. Yo le digo en el nombre de Jesús y a través de la palabra del Señor que no es así. Muchos dicen a lo mejor que, porque también vamos a tomar la escritura donde dice, maldito soy porque me has robado, ¿no es cierto? Porque dice la palabra del Señor. Y también dice que, ¿en qué me habéis robado? En los diezmos y en las ofrendas, si es que no me equivoco. Pero recalca la palabra diezmo. Y ahí donde muchas veces muchos ministros, muchos hermanos, muchas instituciones se toman en decir, si usted no da el diezmo, usted es un maldito, es un ladrón, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es más grande, la palabra maldito o la palabra ladrón? Yo creo que la palabra más grande es la palabra maldito. ¿Por qué? Porque la palabra ladrón, sin embargo, ¿qué es lo que hizo Dios perdón, Cristo en la cruz del Calvario estando en la cruz? ¿Quién estaba al lado? ¿Habían dos buenas personas? No, pues, habían dos malulos, o sea, dos ladrones, dos malos. Sin embargo, Cristo los perdonó, ¿no es cierto? Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de ellos, perdón, a uno. El otro, lamentablemente, no reconoció, ni aún estando en la misma condición del maestro. Entonces, por eso decimos que está el peso. ¿Qué es peor? ¿Ser maldito o ser ladrón? ¿Ya? Entonces, a lo mejor muchos nos tomamos, o mucho en mi tiempo, a lo mejor me tomé también de la misma base. Y muchos a lo mejor hoy día están involucrados en la misma base y no se abren y se cierran a esa misma base. Pero les quiero decir en el nombre de Jesús que no es así. ¿Por qué? Porque les doy solamente un adelanto. Dice la palabra del Señor que nosotros éramos malditos. Claro que sí, éramos malditos. Pero sin embargo, hay alguien que rompió la maldición. Gloria a Dios por eso. ¿Quién la rompió? Analice usted mismo. ¿Quién la rompió? Gloria a Dios por eso. Vamos a cantar para agradecer a Dios. Y luego vamos a orar por todo lo que hemos hablado. Más rato seguimos a las 11 de la noche y vamos a orar por todas las peticiones que estoy viendo que están llegando. Y también vamos a orar para despedirnos de esta transmisión. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud.
Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Gracias, Jesús amado. Amén. Creemos que fuera de Él no tenemos absolutamente nada. Gócese en esta palabra, amado hermano, deleítese. Cuando usted comience a entender que la palabra diezmo es algo de bendición para nuestra vida, suena chocante, porque cuando alguien le habla de diezmo, salimos arrancando. Pero tiene que entenderlo usted, entiéndalo bien, que es libre, es libre, es libre en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer algunos comentarios, si podemos hacerlo. Ya, sí, ¿no es cierto? Nuestro hermano Jan nos dice amén, amén, bendiciones. Nuestra hermana Norma nos saluda en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Gloria también. Bendiciones, dice nuestra hermana Bernarda. Bueno, nuestro pastor, hermano, Dios nos ayude y proteja siempre. Bendiciones. Amén, así es, será hoy, para siempre. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén, amén, así es, Señor Jesús. Que el Señor Jesús Andrés Painén, Jesús le bendiga. Pastor, saludos desde Temuco. Que el Señor Jesús bendiga al siervo del Señor al lugar de Temuco. Nuestra hermana Gloria dice, mi pastor, piden oración. Ya, eso es. Esto es lo que tenemos que hacer para antes de orar. Piden oración. Andrés tiene a su esposa con COVID. Está entubada. Y su hijito pequeño parece que también está contagiado. Señor, tenga misericordia. Amén. Vamos a orar por Andrés, por su esposa y por su hijo. ¿Ya? Ella se llama Marisol. Y el pequeño se llama Jesús. Mire qué bonito nombre, ¿ya? Piden oración por Mario y Ana, restauración de su matrimonio. Mire qué hermoso. Creemos que Dios sana. Amén. Creemos que Dios restaura. Amén. Para Dios no hay nada imposible, ¿ya? Que el Señor Jesús bendiga a todos los que están viendo y que no han hecho ningún comentario, pero sabemos que están ahí expectantes en la palabra del Señor. También queremos decirle, antes de orar, si te quiere enviarnos algún comentario de lo que estamos hablando, se lo vamos a recibir muy bienvenido, ¿ya? Es Dios el que puede hacer cambiar las mentes y los corazones de los hombres, ¿ya? Vamos a orar por Andrés, por Mario, por Ana, por restauración de matrimonio, por Andrés, Marisol y el pequeño Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por tu gran amor y misericordia, por esta noche, esta madrugada, la oportunidad que nos das, Dios mío, de estar en tu presencia. Padre de la gloria, grandes y maravillosas son tus obras, porque reconocemos tu amor y tu misericordia hacia nuestros corazones. Jesús, porque lo hemos vivido, hemos palpado y nos hemos gozado en ella. Señor, gracias por tu palabra, porque creemos que a través de esta escritura muchos van a entender, Señor amado, el concepto hermoso de la palabra diezmo. Señor, te honramos con nuestras vidas, te honramos con todo nuestro ser. Señor, y queremos hacerlo mediante tengamos la fuerza necesaria para poder proceder de esa forma. Gracias, Jesús. Ahora, Padre Santo, queremos orar, Dios mío, por aquellas peticiones que están llegando, Jesús amado, y aquellas que a lo mejor no han llegado, pero hay peticiones en el corazón de cada uno de los hermanos y hermanas. Señor, hay necesidad en tu pueblo, hay necesidad en la casa del Señor. Y creemos, Dios mío, que en la oración, obrando Jesús amado con fe, puede estar eficazmente para cada uno de nosotros. Señor, la oración es la llave de toda nuestra respuesta. Y es por eso que oramos, Señor amado, por Andrés, Jesús amado, por su esposa y por su hijo Jesús. Señor, te rogamos, Padre Santo, que ellos están pasando una situación, lamentablemente, por este tema del COVID.
donde han sido atacados, donde han sido, Jesús amado, a lo mejor entubados o están a punto, Señor amado, pero te rogamos que tú tomes el control, el dominio de esta situación. No tan solo de la vida de ellos, Señor, cuanto más están en la misma situación. Jesús amado, te ruego, en tu nombre santo, Dios mío, ten misericordia, trae la sanidad, que esos pulmones puedan, Dios mío, liberarse en el nombre de Jesús y respirar por sí solo, bajo tu gloria, bajo tu honra, porque para ti no hay nada imposible. Señor, esto no tiene edad para nadie, solamente es tu misericordia la que nos puede proteger, solamente tu amor es la que nos puede proteger. Señor, es por eso que te pedimos, Señor, tu protección para cada uno de nosotros, pero aquellos, Padre amado, que lamentablemente han sido atacados con esto, te ruego que los sane, te ruego que los liberte, te ruego que los levante y no permitas que pase más allá, Señor amado, de 1 o 2 noches. Señor Dios mío, haz tu obra completa en la vida de esta familia. También oramos, Señor, por este matrimonio, Jesús amado, que tiene por nombre Mario y Ana, Señor amado, por restauración familiar. Creemos que cuando se rompe la base del amor, cuando se rompe la base de la confianza, Señor amado, se destruye un matrimonio, se destruye un hogar. Es por eso que te pedimos, Jesús amado, tú, la primera constitución que formaste, Señor amado, está estipulada en tu palabra, es la familia, Jesús amado, y el matrimonio por sobre todo lo hiciste un solo sentir, un solo amor, Jesús amado. Por lo tanto, te ruego, Dios mío, ábrele sus corazones a cada uno de ellos, abre su mentalidad para que se puedan comprender el uno y el otro, Señor amado, y no por distintas diferencias tirar el matrimonio en la cual Dios instituyó entre un hombre y una mujer por la borda. Jesús de la gloria, te rogamos que intervenga según sea tu voluntad. No sé si hay involucrados hijos, no lo sé, pero según tu voluntad, Señor, únelos. Únelos en el nombre de Jesús y trae paz a su vida, trae paz a su corazón y por sobre todo, Jesús amado, mientras hay vida y una esperanza hermosa, queremos que todas estas peticiones de aquellas personas que piden, Señor, con fe en momentos de angustia, puedan acercarse a ti y reconocer que te necesitan, que puedan involucrar a Dios en el matrimonio, que puedan involucrar a Dios en la sanidad, que puedan involucrar a Dios en la familia y en general en la vida del ser humano. Señor, y asimismo oramos por todas las peticiones, no conociendo a lo mejor otros nombres, pero sabemos que hay enfermedades graves, Dios mío, y de distintos nombres. Trae paz y seguridad al corazón de tu pueblo y anímalos a nosotros para seguir adelante conforme tu amor y misericordia. Oramos, Señor amado, para que tú conforme a tu misericordia respondas al clamor de los justos. Ahora, Padre amado, despídenos en paz y en comunión, y tu palabra nos dice: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Vayan a descansar nomás. Que Dios nos pueda dar lo necesario para enfrentar un nuevo día cuando tengamos que levantarnos un ratito más. ¿Ya? Que Jesús les bendiga. Continuamos más ratito a las 11 de la mañana. Perdón, a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche. Nuevamente con lo que sigue de la palabra diezmo, ¿no es cierto? Y de esto que es tan hermoso a través de la palabra del Señor, ¿ya? Que Jesús le bendiga. Chao, chao, bendiciones.